Dando un fuerte gloria a Dios, pueden tomar asiento. Amén. Mis hermanos, aquí vamos a hablar de un tema muy importante, que es el reino de Dios. Amén. El reino de Dios, necesitamos hablar del reino de Dios, mis hermanos, porque es una palabra que encontramos por todas partes en la Biblia. Y cuando uno se pone a estudiar lo que es sobre el reino de Dios, mis hermanos, uno se da cuenta que el reino de Dios, muchas veces cuando uno habla de la palabra del reino de Dios, luego enseguida se transporta uno al cielo. Amén. Enseguida uno empieza a viajar y se imagina uno que el reino de Dios está allá en los cielos. O que el reino de Dios es para después de la muerte. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del reino de Dios. Amén. Y para empezar quiero leerles aquí lo que dice el diccionario, ¿qué es el reino de Dios? Dice, es un territorio o un estado gobernado por un rey o una reina. Amén. Otra definición que tiene, dice, es un ámbito especial, dice, un espacio o real o imaginario que ocupa una cosa o que abarca un asunto o materia. Y la tercera definición que tiene, dice que el reino de los cielos es relativo al paraíso. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española. Pero la Biblia, ¿qué dice? Todos sabemos que el libro de Mateo fue escrito para los judíos, ¿verdad? Y este Mateo se dedica a presentar a Jesucristo como un rey. Y si usted se pone a leer cuidadosamente el libro de Mateo, primero empieza con la genealogía del rey, empieza a hablar desde Abraham hasta Jesucristo, empieza a dar la genealogía de él. Después empieza a hablar de que hay un precursor que fue Juan el Bautista. Todo rey tiene a alguien que lo anuncia. Y Juan el Bautista fue el que anunciaba a Jesucristo. Y si usted se sigue leyendo en el capítulo 5 empieza a dar las bienaventuranzas, o sea, está dando las leyes de ese reino en el cual estamos nosotros, mis hermanos. Amén. Y Juan el Bautista dijo que, él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, mis hermanos, el reino de los cielos, o el reino de Dios, perdón, no es un lugar en el paraíso, no es un lugar en este momento para después de la muerte. Es un estado, no es un lugar. Es un estado donde cada uno de nosotros nos encontramos. Amén. Es decir, nosotros estábamos el viernes, el hermano Quirón nos predicaba sobre las tinieblas. Y vimos todas esas imágenes que él nos presentó de lo que está el mundo en tinieblas, está en un reino de tinieblas. Pero nosotros, hermanos, hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de Dios. Amén. Y ese reino de Dios está aquí. Jesucristo lo dijo, el reino de Dios, y Juan el Bautista lo dijo, se ha acercado. Amén. Y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Juan 3 dice, el Señor le dice, cuando tiene esta plática con Nicodemo, le dice que si es necesario nacer de nuevo, porque si no, no veréis el reino de Dios. O sea, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ustedes conocen la plática que tiene con Nicodemo, pero él está diciendo, es necesario nacer de nuevo para que podamos ver el reino de Dios. Amén. Y mis hermanos, también los discípulos de Juan fueron y le preguntaron a Jesucristo. Dice Juan, le dicen ellos, que si tú eres el que debías de venir, si tú eres el Señor o esperamos a otro. Y él le dijo, los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, los enfermos son sanados. ¿Qué es lo que veis y qué es lo que oís? El reino de Dios está aquí. Amén. Es decir, empecemos a visualizar esto, mis hermanos. Cuando hablamos del reino de Dios, no pensemos que el reino de Dios está ya nos está esperando en el paraíso o que nos está esperando después de la muerte. Estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Amén. Y quiero invitarlo ahí a Lucas 17. Rápidamente, mi hermano. Ahí en Lucas 17, unos fariseos le hacen esta pregunta igualmente al Señor Jesucristo.
Dice en el verso 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Y le respondió y dijo Jesucristo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, mis hermanos, nosotros los que estábamos en el mundo hemos sido sacados de ese reino de las tinieblas y estamos en el reino de Dios. Es algo espiritual. El reino de Dios es algo en lo que uno está en gozo, en paz, en amor, en justicia. Si usted tiene eso en su corazón, mi hermano, usted está dentro del reino de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, hay tres tipos, el hombre puede estar en tres tipos de situaciones dentro de este reino. Hay quienes están lejos del reino. Y eso lo sabemos todos, mis hermanos, que el mundo está con las patas para arriba, dicen por ahí. Está todo al revés. Hay violencia, hay destrucción, bueno, ¿para qué mencionar todo lo que hay? Eso es el mundo, los que están lejos de ellos, lejos del reino. Y ahí en Mateo 13, el Señor les empieza a hablar por parábolas a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a todos ellos, mis hermanos. Y el hermano Esaú estaba hablando de la parábola de la cizaña. Amén, lo leímos. Amén. Y más adelante de la parábola de la cizaña le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, ¿verdad? Eso lo leímos. Pero el Señor les hablaba a ellos por parábolas, mis hermanos, y aquí en 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino. O sea, no a toda la gente se le revela lo del reino de Dios, mis hermanos. Hay gente que simplemente no lo entiende. Hay gente que simplemente no puede comprender que el reino de Dios está aquí en la tierra. Y que ahí es donde nos quiere el Señor. Ahí es donde nos está preparando el Señor. Es ahí donde el Señor está trabajando con nosotros. Es ahí donde debemos de estar, mis hermanos. Ahí. Hay muchos lugares o países que tienen su reino, pero tienen un área demarcada, tienen un territorio. Inglaterra tiene un reino, España tiene rey, amén. Allá en Mónaco, en Francia, aunque es un reino, es pequeño, pero está dentro del mismo país de Francia, y es un reino pequeño ahí. Pues Jesucristo tiene su reino en esta tierra, mis hermanos. Lo ha traído para aquí, para que nosotros estemos dentro de ese reino. Para que usted y yo, mis hermanos, seamos miembros, seamos habitantes de ese reino. Amén. Y como les decía, hay gente que está lejos de ese reino. Y cuando el Señor les empieza a hablar las parábolas, les empieza a hablar por parábolas porque no a todos se les era revelado, mis hermanos. Y si usted sigue leyendo el capítulo 13 de Mateo, por ejemplo en el 13:24 empieza el Señor a comparar y siempre compara el reino con algo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, esto es lo que leímos. Si usted se va al 31, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Si se va al 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Si ve, el Señor siempre les está hablando por parábolas. ¿Qué es una parábola? Todos lo sabemos. Amén. Es una comparación de algo natural o de algo cotidiano para dar una explicación de algo espiritual. Por eso el Señor siempre estaba hablando por parábolas. Les tenía que traer la naturaleza, les tenía que traer el ambiente donde ellos vivían para que a los que tenían que ser revelados se les entendieran y los que no, no. Y se sigue leyendo, dice asimismo el reino de los cielos en el 47 es semejante a una red, amén. Y siempre está comparando, poniendo estas parábolas, dando qué es el reino de los cielos. Pero en este reino, mis hermanos, nosotros ya estamos dentro de este reino, pero no nos podemos olvidar de los que no han entrado. Al menos yo, mis hermanos, tengo mucha carga por mi familia.
Por los que no conocen de Dios. Y a veces uno va, mis hermanos, y les habla y les explica y les trata de explicar lo que es vivir en el reino de Dios, y simplemente, como dice Isaías, tienen sus oídos, usted lo leyó, tienen sus oídos y no oyen, tienen sus ojos y no ven, y no entienden, tienen el corazón engrosado. ¿De qué? Tienen el corazón endurecido, mis hermanos, y no quieren entender que el reino de Dios está aquí, que Dios lo dejó aquí, que Dios dejó todo aquí dispuesto para que entremos en el reino de Dios. Y esa carga la tenemos que tener, mis hermanos. Usted y yo estamos dentro del reino de Dios, pero hay muchos que no están. A mí se me dio el encargo de dar el discipulado, pero en este tiempo que he llevado dando el discipulado, mis hermanos, se los digo con todo mi corazón y con todo el respeto que se merecen y con el amor del Señor, hay mucha gente que se inscribe cuando uno empieza el discipulado y simplemente cuando van pasando el tiempo van saliendo, ya no lo cumplen, ya no entran. Pero cuando el hermano de evangelismo dice, vamos a evangelizar, entonces todos quieren entrar al discipulado. O entonces empiezan a decir, hermano, es que yo tengo clase. O no todos, algunos, mis hermanos. Pero no, el Señor, si estamos dentro de este reino, tenemos que comportarnos como los hijos de un rey. Tenemos que comportarnos realmente como debe de ser, mis hermanos. Si usted no quiere estar en el discipulado, no hay problema, mi hermano, eso es problema. Pero sí, mi hermano, si no quiere evangelizar, ese sí es un verdadero problema, mis hermanos. Todos tenemos la carga de evangelizar. El Señor me dio esa es una necesidad que fue impuesta. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora que fuimos ahí a la campaña del sábado pasado, mis hermanos, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros que estamos aquí, mis hermanos, llevamos el reino de Dios a esa calle. Eso fue lo que hicimos, mis hermanos, ahí en esa caseta de oración. Si usted viera, mis hermanos, yo me quedaba sorprendido. Me decían, venga, ore por este, y yo le decía a los hermanos, oraba por alguna hermana, y después yo le decía, hable con ellos. Y cuando yo me daba cuenta, mi hermano, estas hermanas ya tenían a estas hermanas llorando, ya esa gente se había compungido, estaban con problemas, estaban con situaciones, y nosotros a veces somos inmunes a eso. Cuando esa gente le empezaba a uno a contar sus experiencias, los problemas en los que están, la vida que están llevando, o la situación, la carga que tienen en su vida, mis hermanos, y a veces nosotros andamos, sí, ya estamos en el reino de Dios. Pero tenemos que tener carga por esa gente, no los podemos olvidar, mis hermanos, no los podemos olvidar, tenemos que seguir trabajando, mis hermanos, esto que hicimos en esta calle, mis hermanos, ¿usted cree que ya es el máximo que dimos? Eso fue el principio, mis hermanos. Nosotros tenemos que proyectarnos más, tenemos que trabajar más, y si nos toca trabajar del doble, lo vamos a hacer. No se preocupe por los que siempre dirán y que todo lo verán negativo, no se preocupe. Preocúpese por lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que Él está diciendo, mis hermanos? No nos olvidemos de estos que están fuera del reino. Amén. Y hay otra clase que yo le puse huéspedes temporales del reino. Y esos son el peligro, mis hermanos. El Señor dijo, más valía que fueras o caliente o frío, mas no tibio. Caliente o frío, no tibio. Pero a veces, mis hermanos, estamos dentro del reino y en cualquier cosita nos vamos, nos salimos, nos apartamos un poco. Estamos como en un hotel espiritual. Cuando queremos vamos y nos hospedamos, y cuando ya no nos agrada nos alejamos. No se puede, mis hermanos, estar así. Y para eso les voy a invitar allá en Daniel. Vamos a leer una historia, mis hermanos y hermanas, de un rey que tenía este problema. Daniel capítulo 4. Todos conocen la historia del rey Nabucodonosor, ¿verdad?
Amén. Este dice la palabra de Dios, si usted lee el libro de Daniel, que fue el rey más grande que hubo en ese tiempo, el rey de Babilonia. Y este rey, cuando cautiva al pueblo de Israel, en especial al reino de Judá, que se consideraba así, se lleva lo mejorcito de ese reino. Es más, dice, tráiganse a esos jóvenes de buen parecer, jóvenes sabios, jóvenes inteligentes, o sea, escoge lo mejorcito para llevárselo a su reino que tenía él, y dice que los instruyan en su idioma, que les instruyan en sus enseñanzas, y que les den incluso de comer de la comida que comía el rey, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia? Y el Señor empieza a tratar con este rey, y lo primero que le manda es un sueño donde él ve una estatua, y ustedes conocen la historia donde ve una estatua con una cabeza de oro, con un pecho de plata y brazos de plata, con un estómago y piernas de bronce, y más abajo le ve con los pies, y los pies con bronce mezclado con hierro. Y dice que ve una gran piedra en el sueño que viene y da en los pies de esa estatua y la derrumba, y este rey está perturbado con ese sueño, y llama a todos sus sabios de su reino, no a aquellos 4 varones que había llevado. Llama a todos los sabios de su reino y les dice que le interpreten el sueño. Pero nadie puede, mis hermanos, y los manda a matar. Y entre esos entre los sabios se consideraba a Daniel, Mesad, Abednego, ¿cómo se llama el otro? Que tienen nombres medio raros. Sadrach. Amén. Estos varones estaban ahí, y cuando van a ser ejecutados, ahí Daniel les dice sabiamente al capitán, un momento, ¿por qué vamos a ser ejecutados? ¿Por qué? Y él le dice, porque el rey tiene un problema, tiene un sueño y no hay quien se lo revele. Y él dice, llévame donde el rey, y habla con el rey y le dice, dame un tiempo y yo te interpretaré el sueño. Y este Daniel no va a cualquier lugar, mis hermanos, se va a consultar a Dios. Y Dios le da la interpretación. Y cuando le interpreta el sueño, voy a resumir, cuando le va interpretando el sueño, este rey empieza a decir, oh, ese sí es un verdadero Dios, porque él adoraba a Belsar, se llama el rey de los babilónicos, y él adoraba ahí. Y cuando Daniel le interpreta el sueño, él empieza a decir, sí, este sí es el verdadero Dios. Y da edictos para que se adore a este rey, a este Dios, a nuestro Dios, mis hermanos. Pero más adelante tiene otro sueño de un árbol, lo mismo le pasa, sueña un árbol que da desde la tierra hasta el cielo, que da sombra a todas las bestias, que las aves están en sus ramas y todo. Y mandan a traer otra vez a todos estos sabios y nadie puede. Hasta que cuando aquí en el capítulo 4 dice, cuando habla con Daniel, y Daniel interpreta, en el 3 le interpreta el sueño, entonces este rey sí entiende que Daniel tiene un verdadero rey, un verdadero Dios, perdón. Y mire cómo empieza hablando el capítulo 4, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicadas. ¿Sí ve el lenguaje de este rey? Parecía que era cristiano, ¿no? Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y Nabucodonosor estaba tranquilo en mi, dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño. Y ahí viene el sueño que les digo del árbol. Y dice que cuando tiene el sueño, nadie lo pudo interpretar, dice en el 8, hasta que entró Daniel, cuyo nombre era Belsasar. A Daniel le pusieron el nombre de su dios pagano, como el nombre de mi Dios, dice, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Dice, conté delante de él el sueño y diciendo, Belsasar, y le empieza a contar el sueño. Y Daniel se lo interpreta, mis hermanos. Y la sentencia es esta: Dios le había mostrado a este rey que un día estaba hablando como un cristiano y otro día estaba dando edictos para matar gente. Y Dios le da una sentencia en ese sueño del árbol y le dice,
Y cuando Daniel solo interpreta, le dice, la sentencia es, por cierto, es de los vigilantes, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, y la resolución para que conozcas, dice, los vivientes que el Altísimo gobierna, dice, conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, el reino de los hombres, y quien quiere lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres. Es decir, él está mostrando en el sueño que hay un solo Dios que gobierna los pueblos, a toda la gente. Y en el 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Es decir, mis hermanos, Dios le está mostrando a Nabucodonosor quién es el que gobierna realmente, y le da una sentencia. Por tanto, dice en el 27, oh rey, acepta mi consejo. Todavía Daniel le da un consejo a este rey. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero este rey se pone soberbio, mis hermanos. Y dice, y en el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, y así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado. Y ustedes conocen la historia, mis hermanos. A este rey le salen garras, come pasto, se baña, vive contra las bestias. O sea, Dios trata muy fuerte con él. Porque este rey, cuando quería, adoraba al rey de Daniel, al Dios de Daniel. Y cuando no, hacía imágenes y quería que se le adoraran, daba edictos para en contra de Daniel y de Mesac y de todos estos varones de Dios. Es decir, mis hermanos, cuando uno está en el reino de Dios hay que tener mucho cuidado. Si uno está un rato en el Señor y otro rato fuera del Señor, vienen sentencias fuertes, vienen problemas fuertes, vienen situaciones a tu vida que tal vez, mis hermanos, la podemos lamentar después. Con las cosas de Dios no se juega, mis hermanos. O eres caliente o eres frío. O estás en el reino o estás fuera del reino. Nosotros decidimos dónde queremos estar. Pero tenemos, mis hermanos, que estar persuadidos de esto. Y este rey, hasta que no reconoció que el Señor lo había puesto en esa situación, dice, en el 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, habla él, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Después de estar como una bestia, Dios le devuelve su razón. Amén. Le vuelve, dice, mi razón me fue devuelta, dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. Es decir, mis hermanos, él tuvo que reconocer que hay un rey sobre esos reyes temporales, sobre los reyes de la tierra, que es el rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Dígalo, mis hermanos. ¿Sabe quién es este rey? Pues dígalo, declárelo con autoridad, con confianza. Si usted conoce a quién le sirve, declárele quién es este rey. Bendito sea su nombre. Y mire al último, en el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y el que puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sí ve? Al que anda con soberbia, él puede humillarlo. Por eso nos tenemos que cuidar de eso, mis hermanos. Amén. Y este es el segundo punto. Estoy tratando de ser rápido, mis hermanos. El segundo punto es este: no tomemos las cosas de Dios o no tomemos la iglesia como un hotel espiritual, que cuando quiero voy, que cuando se me antoja voy, cuando no me salgo. No, mis hermanos, lo vimos, este rey le fue muy mal y tuvo que reconocer que hay un Dios sobre todo, que hay un rey sobre todo.
que él se consideraba el rey más grande de la tierra, pero nosotros tenemos al rey del cielo y del universo y de todos los reyes, rey de reyes y señor de señores, mis hermanos. Amén. Ahora, los que estamos dentro del reino, tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Para pertenecer al reino de Dios hay que llenar ciertas cualidades. Dice en Éxodo 19, 5 y 6, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Amén. Sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Amén. Y dice el 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Si usted está de aquí, mi hermano, usted pertenece al reino de sacerdotes. No los que están allá con sotana. No, a los verdaderos, mis hermanos, a los que proclamamos la verdad, a los que no, porque los que tienen sotana dicen, bueno, por ahí oí una anécdota, tal vez ustedes la saben, un chiste que dicen por ahí, que vienen caminando un sacerdote y se encuentra a un cristiano, a un pastor, perdón, y le dice, el pastor está sin transporte, le pide un ray al sacerdote y el sacerdote dice, sí, súbase. ¿Y usted qué es? Dice, no, yo soy pastor, no, yo soy sacerdote de la iglesia, dice. Ah, y van caminando y más adelante le da sed al sacerdote católico y le dice al pastor, ¿quiere un traguito? Y le dice, no, nosotros los pastores no tomamos. No tomamos. Dice, pues no saben lo que se pierden. Y más adelante se saca un cigarrito el sacerdote y dice, ¿quiere un cigarrito? Y le dice, no, mi hermanito, nosotros los pastores no tomamos, no fumamos. Y así van caminando y más adelante el pastor le dice, bájeme ahí, esa es mi casa. Y sale la esposa y a recibir al pastor y el sacerdote se le queda viendo y dice, ¿y ella quién es? Ella es mi esposa. No, dice el sacerdote, nosotros los sacerdotes no tenemos esposa. Dice, pues no saben lo que se pierden. Amén. Es decir, nosotros no somos de esos, de los que creen, dicen ser una cosa y son otra, amén. Así que mis hermanos, nosotros somos real sacerdocio, amén. Dígalo mi hermano, somos real sacerdocio, amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí que seremos real sacerdocio. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y es ahí, mis hermanos, donde debemos tener cuidado. Dice allá en Hebreos, mis hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted y yo, mis hermanos, no procuramos la santidad, estamos perdiendo el tiempo aquí. No estamos en nada, mejor vayamos a la casa. Dice Pablo dice, si el reino de Dios no es verdad, mejor comamos, bebamos y murámonos. El reino de Dios, mis hermanos, hay que estar en santidad. La santidad es importante para Dios. Él vino a buscar un pueblo santo, un pueblo sin mancha, sin arruga. Es verdad, estamos dentro del reino, estamos siendo perfeccionados. El hermano lo dijo, no somos perfectos, somos hombres, tenemos errores. Sí, mis hermanos, pero mientras usted esté aquí, hay esperanza para nosotros, mis hermanos. Hay esperanza, mis hermanos, porque si se aleja del reino, vamos a estar mal. Si nos alejamos del reino, no va a haber esperanza para nosotros. El segundo punto que debe tener o cualidad que debe tener un creyente dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son tres cualidades que debemos tener. Justicia, tenemos que vivir en justicia, mis hermanos. Tenemos que vivir en paz. No solamente con los hermanos, ni con los de afuera, sino nosotros interiormente tenemos que tener paz. Si usted no tiene paz interior, mis hermanos, bueno, no se está cumpliendo la palabra ahí. Y tenemos que tener gozo en el Espíritu. Tenemos que tener gozo, mis hermanos, porque si no,
Imagínense que estemos dentro del reino de Dios y todos con una carota aquí. Y todos feos, todos fruncidos de la cara. Y entonces van a decir los de afuera, ¿y ese es el reino de Dios? No, tenemos que tener gozo, mis hermanos, gozo. Amén. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor como Él se lo merece. Y el otro punto, el tercero que quiero que veamos, mis hermanos, dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Si usted se sale del reino no hay problema, el reino sigue ahí. No porque usted se vaya de la iglesia, usted crea que ya el reino se acabó. Es un reino inconmovible. Inconmovible. Dice, tengamos gratitud. Tenemos que ser agradecidos con Dios, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho aquí, mis hermanos, a mí el Señor no me sacó del alcoholismo, de las drogas, de todos esos pecados que se ven por ahí, que se le ven a la gente en su exterior. Pero a mí me sacó de los pecados y me sigue sacando porque no ha acabado conmigo, de los pecados interiores que yo tenía, del resentimiento, del orgullo, mis hermanos, de la soberbia, de ser una persona vengativa, de todas esas cosas, hermanos. Eso es lo que el Señor trabajó en mí. Y por eso, mis hermanos, les sirvo. Por eso les sirvo, porque tengo gratitud. Gratitud. Nosotros, hermanos, si usted, mucha gente dice, no vea para atrás, es verdad, no hay que ver. No vea, mejor recuérdese de dónde lo sacó el Señor. Recuerde, mis hermanos, y si usted se recuerda cuál era su vida pasada, usted va a tener gratitud. Gratitud, dice aquí, que tengamos en este reino inconmovible gratitud, y dice, y mediante ella sirvamos. Hay que servirle al Señor. Si nosotros venimos aquí a la iglesia, mis hermanos, y solo venimos, nos sentamos y no pasa nada con nuestras vidas, no evangelizamos, usted no está en una célula, usted no hace nada para el Señor, no le está sirviendo, no tiene agradecimiento. ¿Y entonces en qué estamos? Y el otro punto que dice aquí en Hebreos, dice, sirvamos a Dios agradándole, mis hermanos. Y esa es una pregunta que nos debemos de decir, ¿le estamos agradando a Dios? ¿Nuestro comportamiento está agradando a Dios? Yo sé que muchas veces no, mis hermanos. Personalmente muchas veces yo sé que al Señor no lo agrado muchas veces. Pero no creo que sea yo el único. ¿Le agradamos a Dios en nuestro comportamiento? Agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia, mis hermanos. Y nosotros es lo que debemos tener. Y ustedes saben, temor no es de tener miedo, de andarnos escondiendo del Señor. Porque hay quienes, mis hermanos, que están un día en la iglesia y se van a tomar su cervecita y se esconden del pastor, se esconden de todo mundo. Mis hermanos, y del Señor no nos podemos esconder. Así te metas en el pozo más profundo, ahí te está viendo el Señor. Así te vayas al centro de la tierra, ahí te está viendo el Señor, mis hermanos. De Dios no nos podemos esconder. Por eso tenemos que tener temor y reverencia. Amén. Glorifica al Señor, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Y en Mateo 24:14 dice, el versículo lo dijo el hermano, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin, mis hermanos. Y por último, lo que les quiero decir, mis hermanos, este reino inconmovible en el cual usted y yo estamos, mis hermanos, tiene 3 etapas. Esto es pasajero, no crea que esto va a estar eterno aquí. No va a estar aquí todo el tiempo. Todos sabemos que cuando el Señor venga, esto se va a acabar. Cuando venga en las nubes, no cuando venga a pisar la tierra nuevamente. Cuando venga en las nubes, esto se va a acabar. Entonces, mis hermanos, ahorita estamos en el reino actual. Los testigos de Jehová predican el reino de Dios.
pero ellos lo predican en la tierra. Pero lo leímos. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Es decir, sin arrepentimiento usted no puede entrar al reino de Dios. Si no nos arrepentimos de nuestras malas obras, de nuestras malas acciones, no vamos a pertenecer al reino de Dios. Eso es lo que se predica ahí. Ahora estamos en el reino actual. El milenio es el reino terrenal. Es la segunda etapa del reino. Amén. Ese es el segundo, el milenio. Cuando venga el Señor y todos los que nos hayamos ido con Él, vengamos con Él. Amén. Y entonces será atado el diablo 1000 años y establecerá su reino en Jerusalén. Y desde ahí gobernará todo el mundo. Amén. Y por cierto, cuando mucha gente cree que cuando nosotros venimos con el Señor, que Él viene montado en ese caballo blanco y viene a pelear con Satanás, a atarlo más bien, mucha gente cree que se imaginan que nosotros venimos atrás con otros caballos armados, mis hermanos. No, mis hermanos, el Señor no necesita que nosotros movamos un dedo para derrotar ese. Nosotros solamente vamos a estar ahí de testigos, de los verdaderos testigos, del poder de Dios, mis hermanos. Solamente vamos a ver cómo Dios ata ahí al enemigo. Pero eso es terrenal. Ese reino también va a pasar. Y viene el reino que esperamos todos. Apocalipsis 20. Después del juicio del trono blanco, mis hermanos, porque todos tendrán, todo hombre, así no le guste aceptar al Señor un día, tendrá que dar cuentas y tendrá que pasar por el trono del juicio blanco. No la iglesia, por eso está el tribunal de Cristo. En el capítulo 20, en el verso 11, empieza a hablar del trono del juicio blanco, pero no quiero leer todo, solamente quiero enfatizarme en el 15, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos van a ser los que no están inscritos en el libro de la vida. Pero allí Juan en el capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el reino al que todos aspiramos llegar, mis hermanos. Esa es la tercera etapa del reino, esto que estamos leyendo: tierras nuevas y cielos nuevos, mis hermanos. Pero hay que guardarnos de estar como huéspedes, hay que guardarnos de estar lejos del reino, hay que estar dentro del reino y buscando la santidad. Buscando la santidad, porque si no, mis hermanos, nos podemos quedar en cualquiera de estas tres etapas del reino, de las primeras dos etapas del reino. No crea que cuando usted llega ahí al milenio ya la hizo, mi hermano. Ahí todavía la palabra dice que el diablo será desatado y engañará aún a los escogidos. Amén. O sea que muchos creemos y decimos: nos vamos a ir para el cielo y ya la hicimos. Cuando venga el milenio, mis hermanos, vendremos con el Señor y ahí el diablo será desatado y volverá a engañar a muchos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que nosotros, el ser humano, sin la presencia del Señor, sucumbimos al pecado, pero así, mis hermanos, fácilmente. Por eso es que el Señor en el cielo va a estar con nosotros eternamente. Ahí ya no nos va a faltar su presencia, mis hermanos. Ahí ya no vamos a tener necesidad. Por eso dice: enjugaré toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Y todo lo pasado pasó. Pero tenemos que guardarnos de esto, mis hermanos. Estar en esta etapa del reino de Dios. ¿Cuántos quieren pertenecer al reino de Dios? Pónganse de pie.
Yo no sé, mi hermano, en qué etapa tú estés. Si quieres pasar, pasa. Si quieres ahí donde estás, ahí quédate. Pero habla con Dios. Si estás afuera del reino, busca cómo acercarte al reino de Dios. Si has estado un tiempo, sí, dentro del reino y otro tiempo te sales, ponte a mano con Dios, ponte a cuentas con Dios, mi hermano. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que trate con tu vida. Porque es grande lo que nos espera, mis hermanos. Es grande lo que nos espera. Bendito y adorado Padre Santo, maravilloso Señor Jesús. Oh Dios del cielo y de la tierra, yo quiero estar inscrito en el libro de la vida, Señor, y que mi nombre no sea borrado, Padre. Que mi nombre no sea borrado, Señor Jesús. Oh Señor Jesucristo. Muchas veces, Señor, nosotros sucumbimos, resbalamos, Padre amado. Oh Señor Jesús. Y tú, Padre amado, ya lo diste todo. Oh, moriste en la cruz del Calvario, Señor. Nos has dado el Espíritu Santo, Padre amado, para ser más que vencedores. Nos has dado un espíritu de amor, poder y dominio propio, Señor Jesús, para que podamos vencer, Señor, el pecado, Padre amado, para que podamos pertenecer en este reino, Señor. Danos las fuerzas, Padre Santo, danos la sabiduría. Trata con nuestros corazones, Señor. Como lo decía el salmista, mira, Señor, si hay camino de perversidad en mí, Señor. Oh, líbrame, también lo decía el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor. Tal vez crea que estoy bien, Señor, pero tú me conoces, Señor. Tú eres el único que tienes acceso, Señor, a mi vida, a mi corazón, a mis pensamientos, Padre. Si hay algo, Padre amado, oculto, el cual yo no entiendo, Señor, y me está haciendo daño, Padre amado, trata, Señor, ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero estar en este reino tuyo, Padre amado. Yo no quiero estar como un huésped. Cuando quiero estoy, cuando no estoy, mi Señor. Yo quiero ser, oh Padre amado, residente permanente en este reino, Señor. Quiero ser un ciudadano del cielo, Padre. Quiero estar ahí, Padre Santo. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Rey. Solo tú sabes, Padre amado, cuando te fallamos, Señor. Oh, a veces nosotros, Señor, se nos endurece el corazón, se nos ponen los oídos, se nos graba el oído, Señor, se nos vendan los ojos, Señor, y no nos damos cuenta, Padre amado, que nos estamos alejando de tu reino, Señor. Que nos estamos alejando de tu reino, Padre amado. Oh, Padre amado, Señor Jesucristo. Más que tus bendiciones, Señor, yo quiero tu salvación, Padre amado. Necesito su salvación, Padre Santo. Yo quiero ser, Padre amado, realmente un real sacerdocio, como tú los dijiste, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Padre. Oh, Señor Jesús. Bendice mi vida, Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, te doy gloria, te doy honra, Padre Santo. Sí, Señor, aleluya. Damos gracias a Dios. El Señor nos ha hablado, nos ha ministrado, mis queridos hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por estas palabras. Amén. Nos han sido ministradas. Vamos a acercarnos aquí para hacer una oración, para que el Señor nos bendiga. Nos espera una semana. Amén. Los varones aquí, las hermanas aquí. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por estar aquí ante su presencia. Amén. Fortaleciéndonos y edificándonos, hermanos, en su presencia. Sí, Señor, aquí estamos. Oh, sí, Señor, Padre, te bendecimos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Hermanos, ¿por qué los hermanos pasan acá, las hermanas acá? Abrace a un hermano y bendígalo. Vamos a fortalecernos todos unánimes. Amén.
Vamos a estar aquí ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradeciéndole al Señor por todas las cosas. Amén. Ministrele a su hermano ahí, bendígalo, hable con Dios. Empiece a bendecir, hermano. Oh sí, Padre eterno, sí, Señor. Te damos gracias, soberano Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos has hablado, nos has ministrado, Señor. Tu reino ha entrado en nosotros, Padre. Permítenos entrar a tu reino, Señor, mi Dios. En esta hora, Señor, perdona nuestras ofensas, Padre. Quita todo lo que impida que podamos entrar, Padre. Necesitamos asegurar esa entrada a tu reino, Padre Santo. Oh Señor, límpianos de toda maldad. Límpianos y seremos limpios, Señor. Que todo celo, todo odio, toda raíz de amargura, Señor, todo lo que no te agrade, Señor, lo ponemos en esta hora, Señor. Escudriña nuestro corazón, Padre. Quita, Señor, porque solo tú conoces, Señor, mi Dios. Necesitamos que nuestro nombre esté ahí inscrito en el nombre de la vida, Padre. Te necesitamos hoy más que nunca, Padre. Aquí está tu iglesia, Señor, bendícela, Padre. Fortalécenos a todos para perseverar, Señor, para vivir, Señor, como el pueblo de Israel tenía que ir allá al templo a adorar. Ahora nosotros somos tu templo. Tu reino está en nosotros, Señor. Que podamos adorarte y glorificarte constantemente. Podamos dar testimonio, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a asegurar esa entrada, ese pase a tu reino, Señor mi Dios. Quita la venda de nuestros ojos, Señor, para seguir hacia adelante, mi Dios. Que esto no sea, como decía el hermano, pasajero, sino que sea permanente. Sí, Señor, para toda nuestra vida, Señor. Que de aquí en adelante, Señor mi Dios, vivamos en tu presencia, Padre. Que tu fluir, tu santo reino esté en nuestra mente, en nuestros corazones. Sí, Señor, en nuestra palabra, Señor, dando frutos, Señor, como así tú lo esperas. Oh, bendice a tu pueblo, Señor. Aquí viene una semana, Padre, que sigamos hacia adelante, Padre. Te bendecimos, Señor. Bendice a cada hermano, mi Dios, cada hermana, cada familia. Bendice a los líderes, al pastor, a mi hermano Tomás, mi hermano Albeiro, mi hermano Alejandro, allá en Patterson, Señor, como un solo cuerpo, como una unidad. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. En tu sagrado nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Saludémonos los unos a los otros, hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén.